Bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, Tselakovice, la necrópolis de los vampiros. Comenzamos. Esta noche, en la hora macabra, viajaremos a un rincón olvidado de Europa, donde la superstición fue más fuerte que la razón. Y la muerte no era el final, sino apenas el comienzo. Bienvenidos a Tselakovice, un pequeño pueblo de la actual República Checa que durante siglos vivió bajo la sombra de un miedo ancestral, el regreso de los muertos. Aquí no hablaremos de vampiros de capa y colmillos afilados como en el cine. Esta noche hablaremos de cuerpos clavados con estacas, de cadáveres mutilados, de tumbas alteradas por el pánico, de rituales reales y documentos arqueológicos que aún hoy desconciertan a los expertos. El caso de los vampiros de Tselakovice no es una leyenda, es un hecho registrado. En este episodio desenterramos los secretos de un cementerio medieval que parecía más un campo de batalla contra los no muertos. Hablaremos de los ritos antiguos, del miedo colectivo, de las señales que hacían a un muerto sospechoso de no querer quedarse quieto. Y te contaré otras historias reales igualmente escalofriantes, donde el mito del vampiro fue tomado como verdad absoluta. Quédate conmigo, apaga las luces, afina el oído, porque esta noche la muerte no es el final. Esta noche los muertos caminan en la hora macabra. En la Europa medieval y moderna temprana, la muerte no era una conclusión tranquila, sino una transición que muchos temían que pudiera no completarse. Tselakovice, como otros pueblos de Europa del Este, vivía sumido en creencias profundamente arraigadas, que hoy desde una perspectiva racionalista podemos tildar de superstición, pero que entonces eran formas válidas de interpretar la realidad. Entre pestes, guerras, hambrunas y enfermedades desconocidas, el miedo al más allá no era filosófico, era práctico. Los muertos no podían volver. El imaginario del vampiro no era exclusivo de los cuentos. Estaba en los rezos, en las decisiones médicas, en los entierros. Surgía del miedo ancestral a la muerte no resuelta, en tiempos en que una infección podía matar a media aldea. No comprender el origen del mal generaba explicaciones sobrenaturales. Así el vampiro se convirtió en un enemigo invisible, culpable de muertes misteriosas y desgracias colectivas. El término vampiro no siempre era utilizado. Dependiendo de la región, se hablaba de un upir, nosferatu, moroi, siga, entre otros. Pero todos compartían la misma esencia. A final de cuentas, eran un muerto que regresaba para hacer daño. Algunos bebían sangre, otros robaban la energía vital o simplemente traían enfermedades. La creencia en estos entes fue tan fuerte que incluso llegaron a documentarse en reportes oficiales. Un caso célebre fue el de Arnold Paole, en Serbia, donde médicos militares austriacos analizaron cuerpos exhumados y escribieron informes detallados sobre el estado fresco de los cadáveres. Otro ejemplo fue Petar Blachowicz, en la misma región,
cuya historia llegó a ser reportada en la prensa vienesa en 1725. Ambos casos fueron detonantes del pánico vampírico del siglo XVIII, un fenómeno tan extendido que llegó a ser discutido por la corte de los Habsburgo. La explicación científica pues aún no existía. Enfermedades como la tuberculosis, la rabia o ciertas formas de porfiria producían síntomas que se alineaban perfectamente con las descripciones del vampiro. Los pacientes sudaban sangre, perdían el control, sufrían alucinaciones nocturnas. Y en los cementerios, los cuerpos hinchados, las uñas y el cabello que seguían creciendo post-mortem, e incluso los chorros de sangre que salían de la boca por descomposición, eran malinterpretados como señales de actividad sobrenatural. A esto se sumaban interpretaciones religiosas. En tiempos donde la fe y el castigo divino eran parte de la vida cotidiana, un muerto sospechoso podía ser visto como portador de pecado, no redimido o víctima de una maldición. Las iglesias en ocasiones condenaban estas creencias, pero otras veces miraban hacia otro lado o participaban en rituales de purificación. No podemos dejar de lado el aspecto social. Los excluidos, los marginados, los enfermos mentales, las viudas problemáticas o los mendigos eran candidatos perfectos para ser señalados de vampirismo después de su muerte. El estigma no se borraba con la muerte. A menudo se intensificaba, y cuando el miedo comunitario se volvía insoportable, se abrían tumbas. Celakovice evidentemente no fue una excepción. Las tumbas halladas con cuerpos decapitados, con piedras en la boca, con sogas en las extremidades, son testimonio de ese terror colectivo, pero también lo son de una cultura que necesitaba respuestas, que no podía soportar la incertidumbre de la muerte inexplicada. Estos rituales eran intentos desesperados por recuperar el control. Si el muerto podía ser contenido, entonces tal vez la enfermedad pararía. Los hijos dejarían de morir. Las cosechas florecerían. Había una lógica primitiva y poderosa detrás de cada piedra colocada, de cada estaca clavada. La tradición oral también cumplía su propio rol. Las historias pasaban de generación en generación, a menudo como advertencias. No camines solo por el cementerio. No entierres a un suicidio con los pies hacia la salida. Estas eran reglas invisibles que garantizaban la seguridad colectiva. Finalmente, con el paso del tiempo, muchas de estas prácticas fueron olvidadas o absorbidas por el folclore moderno, pero su influencia perdura. En cada historia de vampiros contemporánea hay un eco de Celakovice, de Serbia, de Polonia, de tantos pueblos que una vez creyeron, con razón o sin ella, que los muertos podían volver. En la década de 1960, Celakovice volvió a ocupar los titulares, pero no por supersticiones o rumores, sino por un hallazgo arqueológico que sacudió a la comunidad científica. Durante unas excavaciones rutinarias en las afueras del pueblo, al norte de Praga, un grupo de arqueólogos descubrió un cementerio medieval que no se parecía a ningún otro. Allí, entre tierra negra y raíces retorcidas, yacían cuerpos que no habían sido enterrados con el respeto tradicional de la época. Eran cuerpos castigados, contenidos y neutralizados. Lo que hallaron fue un conjunto de al menos 14 esqueletos datados entre los siglos XIII y XIV. Muchos de ellos mostraban signos evidentes de manipulación post-mortem.
cabezas separadas del tronco, piedras introducidas en la boca, estacas atravesando el tórax y extremidades atadas. Estos eran cuerpos que, según las creencias de la época, no debían moverse nunca más. Para los arqueólogos, el hallazgo fue bastante inquietante. En ese periodo, la mayoría de los entierros seguían el rito cristiano. Un cuerpo extendido boca arriba, manos cruzadas sobre el pecho, orientación este-oeste. Pero en Selakovice todo era diferente. Había cadáveres decapitados cuyos cráneos fueron colocados entre las piernas o sus pies. Un gesto ritual asociado con la creencia de que así se evitaba que el muerto viera su camino de regreso. Otros cuerpos fueron enterrados boca abajo, en lo que se conoce como entierros apotropaicos, diseñados para confundir o aprisionar el alma. Uno de los cuerpos más comentados fue el de un hombre adulto con una enorme piedra redonda colocada directamente en la boca. Este tipo de práctica se ha documentado en otros lugares de Europa, como en Venecia o Polonia, y se interpreta como un intento de impedir que el cadáver chupara la energía vital de los vivos. La boca, como puerta simbólica entre la vida y la muerte, era sellada con violencia. Otra tumba contenía un esqueleto sujeto por hierros a modo de clavos, fijando sus huesos al suelo. A su lado se encontraron fragmentos de cerámica y carbón, lo que sugiere que se realizaron rituales de purificación o exorcismo en el mismo lugar del entierro. Estas acciones pues no eran arbitrarias. Seguían un sistema ancestral de creencias donde cada gesto tenía un propósito protector. Pero lo más sorprendente no fue solo la cantidad de cuerpos, sino su disposición y aislamiento. Estas tumbas estaban separadas del resto del cementerio, como si incluso en la muerte hubieran sido considerados peligrosos. Los arqueólogos pronto se dieron cuenta de que no se trataba de criminales, ni de ejecuciones, ni de castigos civiles. Lo que tenían frente a ellos era algo más antiguo y profundo: el miedo a los vampiros. Los estudios posteriores confirmaron que estos cuerpos pertenecían a individuos aparentemente comunes: campesinos, hombres y mujeres adultos, sin signos visibles de traumas violentos en vida. No eran guerreros ni delincuentes. Pero entonces, ¿por qué se les trató así? La respuesta parecía estar en la percepción de la comunidad. Bastaba morir en situaciones extrañas, como una enfermedad desconocida, una muerte súbita, un comportamiento extraño antes del fallecimiento, para convertirse en sospechoso de no querer descansar. Los rituales aplicados eran brutales, pero coherentes dentro del pensamiento mágico religioso de la época. Cortar la cabeza, atar los pies, clavar el cuerpo al suelo, introducir objetos en la boca. Todas estas eran formas de asegurarse de que el muerto no regresara. En Selakovice, estos métodos no eran simbólicos, eran soluciones urgentes ante un peligro real, al menos desde la percepción de la comunidad. El hallazgo fue tan impactante que fue reportado en revistas científicas internacionales y generó debates entre antropólogos, historiadores y folcloristas. Algunos estudiosos lo vincularon con los brotes de peste negra, donde los muertos se acumulaban más rápido de lo que podían ser enterrados, y cualquier anomalía se convertía en una amenaza. Otros lo relacionaron con el miedo colectivo frente a enfermedades como la rabia, que alteraba el comportamiento y podían haber sido confundidos con posesiones.
También se comparó el caso con otros descubrimientos similares en Europa del Este. Por ejemplo, en Myslenis, Polonia, en 2008, arqueólogos descubrieron un cementerio con cadáveres decapitados, estacados y uno con una hoz colocada sobre el cuello, para que si intentaba levantarse, se degollara a sí mismo. En Przemysław, también en Polonia, se hallaron cuerpos con ladrillos en la boca, otro método ritual de contención. Incluso en Venecia, durante excavaciones de víctimas de la peste, se encontró un cuerpo femenino con un ladrillo incrustado en la cavidad oral, lo que refuerza la idea de que una práctica extendida en Europa era muy latente en la Edad Media. Selakovice entonces no era una rareza, era parte de un mapa macabro donde las comunidades, enfrentadas al horror de lo inexplicable, respondían con rituales de contención. Cada tumba era una declaración de guerra contra la posibilidad de que el muerto regresara. Cada piedra, una súplica de paz para los vivos. A pesar del paso del tiempo, el hallazgo sigue generando preguntas. ¿Qué llevó exactamente a estas personas a aplicar tales medidas? ¿Fue una reacción a epidemias, a hechos traumáticos, a histeria colectiva? ¿O sabían algo que nosotros no? Sea cual sea la respuesta, las tumbas de Selakovice son hoy un testimonio silencioso del miedo más antiguo del ser humano, que la muerte no siempre es el final, que hay veces en que el cuerpo muere, pero algo más permanece, algo que exige ser contenido a toda costa. En los siguientes bloques, chicos, vamos a explorar más casos igualmente escalofriantes, donde este tipo de prácticas antivampiro se repiten con inquietante similitud. Y por supuesto les voy a contar algunos testimonios que aún hoy nos hacen preguntarnos si realmente entendemos lo que yace bajo nuestros pies. Les recuerdo, chiquillos, que hay estrellitas disponibles para que me apoyen en este proyecto. Y ahora sí, vámonos con el ritual contra los muertos. Los rituales destinados a evitar el regreso de los muertos eran tan variados como estremecedores. Y aunque en muchas culturas tomaron formas distintas, en lugares como Tselakovice, estas prácticas fueron tan específicas que casi podrían considerarse un protocolo funerario paralelo. En este bloque nos vamos a adentrar en esos procedimientos macabros. Cuando un miembro de la comunidad moría bajo circunstancias consideradas sospechosas, como por ejemplo una enfermedad repentina, un comportamiento extraño antes del deceso o que simplemente la persona tuviera mala reputación, la posibilidad de que regresara como vampiro era contemplada de inmediato. La primera señal de alarma era si el cuerpo no se descomponía rápidamente. Un cadáver fresco, tras varios días, era visto con desconfianza. Los familiares o miembros del pueblo alertaban a un sacerdote o a un sabio popular, figuras que dependiendo de la región, pues tenían autoridad para decidir si se tomaban medidas. Si se dictaminaba que el muerto podía representar un peligro, se ordenaba la exhumación. Y aquí empezaban los ritos extremos. Primero, el cuerpo era inspeccionado. Si tenía sangre fresca en la boca o uñas largas, esto era tomado como una prueba de que había estado activo tras la muerte. En tales casos, el ritual era contundente.
Una estaca, habitualmente de madera de fresno o de roble, atravesado el pecho del cadáver para clavarlo a la tierra e impedirle que saliera. A veces la estaca se colocaba en el corazón, otras directamente en el abdomen. No era absolutamente nada raro que el cadáver fuera decapitado y la cabeza enterrada entre los pies o fuera de la tumba. También se utilizaban piedras grandes colocadas en la boca, bajo la mandíbula o sobre el pecho. Estas piedras, según la creencia, impedían al vampiro chupar el alma o comunicarse con otros espíritus malignos. Otro recurso frecuente era colocar objetos religiosos o ajos alrededor del ataúd. En algunos casos se regaba agua bendita sobre la tumba o se le rodeaba con semillas de amapola, bajo la idea de que el vampiro perdería tiempo cortándolas antes de poder salir. Algunas tumbas descubiertas en Celakovice mostraban sogas amarrando las extremidades. Esto no solo simbolizaba el atamiento del alma, sino también una medida literal para que el cuerpo no pudiera incorporarse. Estos rituales, lejos de ser simples expresiones de ignorancia, estaban profundamente arraigados en la cosmovisión del pueblo. Para ellos, no se trataba solo de protegerse de una amenaza sobrenatural, sino de mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Romper ese equilibrio traía peste, hambre o desgracia. El terror era tal que muchas familias optaban por realizar estos ritos en secreto, por miedo a que sus vecinos supieran que convivían con un no muerto. La vergüenza y el estigma también eran parte de este fenómeno. El impacto de estos rituales fue tan profundo que siglos después los arqueólogos siguen encontrando evidencia de ellos en cementerios rurales de Europa del Este. No eran aislados ni tampoco espontáneos. Eran sistemáticos, organizados y compartidos por toda una cultura. Una cultura que luchaba contra la muerte, incluso después de morir. Y ahora sí, vámonos a las historias, chicos, que es lo que más nos gusta. Los hallazgos en Celakovice no fueron un fenómeno aislado. A lo largo y ancho de Europa Central y del Este, durante los siglos XVII y XVIII, surgieron numerosos relatos y descubrimientos arqueológicos que evidencian prácticas similares. Rituales diseñados para contener a los muertos y para asegurarse de que no regresaran. En este bloque nos vamos a sumergir en 5 casos bien interesantes y bien emblemáticos. Cada uno de ellos cargado de misterio, muerte y superstición. Y ahí les va el relato número 1. Kisilova, Serbia, 1725. Uno de los primeros casos de vampirismo documentado por autoridades imperiales ocurrió en la aldea de Kisilova, parte del entonces Imperio de Habsburgo. Todo comenzó tras la muerte de un campesino llamado Petar Blahukevich. En los días siguientes a su fallecimiento, 9 personas murieron de manera repentina. Lo más inquietante era que, según los relatos, todos los moribundos aseguraban que Petar los había visitado por las noches y que intentaba asfixiarlos mientras dormían. En los albores del siglo XVIII, cuando la superstición aún gobernaba la vida cotidiana en los pueblos remotos de Europa del Este,
surgió uno de los relatos más inquietantes que marcarían para siempre la historia del vampirismo, que justamente fue el caso de Petar Blagojevic. Kisisilova era un pequeño poblado serbio. Y este episodio no solo se convirtió en el primer caso documentado de vampirismo en Europa moderna, sino que también despertó una ola de terror que trascendió fronteras y generó registros oficiales. Petar Blagojevic era un hombre común, conocido en su aldea por ser trabajador y de carácter fuerte, aunque no carente de enemigos y rencores. En un invierno particularmente duro, Blagojevic murió repentinamente, víctima de una enfermedad que por entonces la medicina local no podía diagnosticar ni curar. Su funeral fue sencillo, acorde a las costumbres, y fue sepultado en el cementerio de Kisilova. Hasta aquí no hay nada inusual en la historia. Sin embargo, días después de su muerte, comenzaron a suceder cosas extrañas en el pueblo, ya que muchas personas que habían conocido a Blagojevic fallecieron de repente sin explicación médica clara. Más inquietante aún, aquellos que estaban enfermos aseguraban que en las noches el difunto se les aparecía visitándolos y aterrorizándolos. Sus palabras eran claras y estremecedoras. Blagojevic les chupaba la sangre, dejándolos cada vez más débiles hasta que sucumbían. El miedo se apoderó de Kisilova. Los aldeanos, sumidos en la desesperación y, claro, la superstición, comenzaron a temer que Blagojevic no hubiese encontrado reposo en su tumba y que estuviera regresando de la muerte para atormentar a los vivos. Lo que en otras épocas hubiera sido ignorado o atribuido a la locura, en ese contexto tomó un matiz aterrador y bastante urgente, y la comunidad decidió actuar. La noticia llegó a las autoridades locales, que enviaron a un grupo de hombres armados con herramientas para exhumar el cuerpo de Blagojevic. Cuando abrieron su tumba, el horror fue inmediato. Encontraron el cadáver sorprendentemente bien conservado. Su piel no mostraba signos de descomposición, su cuerpo estaba tenso y lo más inquietante es que había sangre fresca alrededor de su boca. Era como si hubiera estado activo alimentándose aún después de la muerte. Este hallazgo fue interpretado por los aldeanos y los médicos de la época como la prueba irrefutable de que Blagojevic era un vampiro. El consenso era que debía ser detenido antes de causar más muertes. Así, bajo la supervisión de las autoridades, decidieron llevar a cabo el ritual tradicional para neutralizar a un vampiro. Primero le clavaron una estaca de madera en el corazón. No contentos con esto, para asegurarse de que no pudiera volver a levantarse, le prendieron fuego a su cuerpo. Este acto de profanación fue visto como un mal necesario para proteger a la comunidad. Y también fue uno de los primeros casos en los que una autoridad civil documentó formalmente la práctica de exhumación y destrucción de un supuesto vampiro. Los relatos enviados a Viena, entonces capital del Imperio Austrohúngaro, describían con detalle el proceso y advertían sobre la posibilidad de que otros casos similares se presentaran en la región, dada la frecuencia con la que ocurrían muertes inexplicables y, por supuesto, alimentado de las leyendas locales. Lo que distingue el caso de Kisilova no es solo su antigüedad, sino la evidencia documental que lo respalda.
Archivos oficiales, escritos por médicos y funcionarios imperiales, registraron la exhumación y el ritual, convirtiéndolo en el primer caso que se aparta de la simple leyenda popular para convertirse en un expediente literalmente médico, legal y político. Es precisamente este nivel de documentación lo que consolidó el mito del vampiro en el imaginario europeo. El impacto del caso fue inmediato y duradero. La noticia de que un hombre podía regresar de la muerte para beber la sangre de sus vecinos extendió el miedo por toda la región de los Balcanes y todavía más allá. Este miedo se combinó con la realidad de las enfermedades y las muertes súbitas, creando pues el perfecto caldo de cultivo perfecto para que la caza de vampiros se popularizara en Europa del Este durante los siglos siguientes. Además, el caso influenció la medicina, el folclore y las prácticas sociales. Muchos médicos empezaron a intentar explicar científicamente el fenómeno del vampirismo, mientras que los rituales para contener a los no muertos se formalizaban y se difundían. Familias enteras tomaban precauciones con sus muertos, aplicando estacas, decapitaciones y quemas para evitar la tragedia. Hoy, el caso de Petar Blagojevic sigue siendo un objeto de estudio para historiadores, antropólogos y expertos del folclore. Se ha convertido en una pieza clave para entender cómo la superstición puede influir en la sociedad y cómo el miedo a lo desconocido puede transformar un simple hecho natural, que es la muerte, en un fenómeno aterrador que dicta leyes y rituales. En resumen, la historia de Kisilova no es solo un cuento oscuro para las noches, es un testimonio real de cómo las comunidades enfrentaban la incertidumbre, la enfermedad y la muerte con lo único que tenían: sus creencias, sus miedos y una desesperada necesidad de control sobre lo inexplicable. Petar Blagojevic no fue solo un hombre muerto, sino la chispa que encendió la leyenda más perdurable del horror humano, que eran los vampiros. Y aquí viene la segunda historia. Y es la historia de Arnold Paole. Esto sucedió en Serbia en 1726. Tan solo un año después del caso Blagojevic, otro caso sacudió a Serbia en la región de Medveda. Arnold Paole, un exsoldado que había servido en Grecia, afirmaba haber sido atacado por un vampiro durante su servicio. Como medida preventiva, decía haber comido tierra de ataúd del vampiro y haberse untado con su sangre. Aún así, tiempo después de regresar a su aldea, murió en un accidente. En la tranquila campiña serbia del siglo XVIII, esta historia surgió y conmocionó a toda Europa, y sería uno de los relatos más documentados y analizados sobre vampirismo en la historia moderna. Esta es la historia de Arnold Paole, un exsoldado que vivió, luchó y murió en circunstancias que despertaron el miedo, la superstición y el horror en la aldea donde residía. Arnold Paole no era un hombre común. Había servido en el ejército otomano durante años, viajando y combatiendo en tierras lejanas, incluida Grecia. Durante una de estas campañas, aseguró haber tenido un encuentro aterrador con un vampiro. Según sus relatos, mientras estaba en Grecia, fue atacado por un ser que bebía sangre, una criatura nocturna que lo mordió y dejó marcado para siempre. Aunque la historia parecía parte de la tradición oral, fue solo el inicio de una tragedia que estremecería a su comunidad. Luego de regresar a su aldea natal en Serbia,
Arnold vivió tranquilo, pero la sombra de aquella experiencia lo acompañó hasta el final de sus días. Poco antes de morir, comenzó a contar que el vampiro que lo atacó no solo quería su sangre, sino que su espíritu ahora estaría condenado a regresar de la muerte para atormentar a los vivos. Sus vecinos escuchaban sus palabras con una mezcla de miedo y escepticismo, hasta que la muerte de Paole desató una ola de sucesos inexplicables. Pocos días después de su fallecimiento, comenzaron a ocurrir muertes misteriosas en la aldea. Varios habitantes, aparentemente sanos, caían enfermos y morían sin explicación médica clara. En sus últimos momentos, algunos aseguraban haber sido visitados por Arnold Paole, quien aparecía como un espectro sediento de sangre. La comunidad, muy aterrorizada, se convenció de que Arnold había regresado de la tumba convertido en un vampiro, cumpliendo la profecía que él mismo había dejado. La desaparición llevó a los aldeanos a tomar medidas extremas. A instancias de las autoridades locales y con el conocimiento y aprobación de médicos y expertos enviados desde el Imperio Austrohúngaro, se decidió exhumar el cuerpo de Arnold Paole para comprobar las sospechas. Lo que encontraron fue desconcertante y aterrador. El cadáver de Paole estaba en un estado de incorruptibilidad, es decir, no presentaba los signos habituales de descomposición tras varios días enterrado. Su piel estaba tersa y sus músculos tensos, una condición que en aquella época se interpretaba como prueba inequívoca de actividad vampírica. Pero lo que más alarmó a los presentes fue que el cuerpo mostraba signos de haber estado activo después de la muerte. La boca estaba manchada de sangre fresca y su apariencia era extrañamente viva. El médico a cargo de la investigación fue Johann Flukinger, y él elaboró un informe detallado sobre el caso, describiendo no solo el estado del cadáver, sino también las circunstancias que rodeaban las muertes en la aldea. Según sus observaciones, las enfermedades y muertes podían estar relacionadas con el pánico colectivo y la creencia en la presencia de un vampiro, que exacerbaban la ansiedad y el miedo entre la población, provocando un efecto contagioso de histeria. Para detener al supuesto vampiro, los aldeanos procedieron con el ritual tradicional. Le clavaron una estaca de madera en el corazón para impedir que su espíritu regresara y causara más daño. No satisfechos con esta medida, incineraron sus restos para asegurarse de que el cuerpo no pudiera volver a levantarse. Solo así se sintieron protegidos de la amenaza invisible que había sembrado el terror. El caso de Arnold Paole no se limitó a la aldea serbia. Fue uno de los primeros casos estudiados por médicos austriacos con cierto rigor científico. El informe médico de Flukinger fue enviado a Viena, donde fue analizado y discutido en círculos académicos y médicos. Este documento se considera uno de los primeros intentos formales de estudiar el fenómeno del vampirismo desde una perspectiva médica y legal, mezclando folclore, superstición y ciencia. Los médicos trataron de explicar las muertes y la incorruptibilidad del cadáver desde un punto de vista naturalista, ya sea que no se haya descompuesto por condiciones climáticas, por la temperatura del suelo, por enfermedades no identificadas y fenómenos de conservación post-mortem que pudieron haber influido en el estado del cuerpo. Sin embargo, el miedo popular y las historias transmitidas oralmente mantuvieron viva la historia y la leyenda durante décadas. Arnold Paole se convirtió así en un símbolo de la lucha entre la razón y la superstición, entre la medicina y el folclore.
Su caso sirvió para que tanto médicos como autoridades reflexionaran sobre el poder del miedo y cómo éste podía moldear la realidad social, hasta el punto de provocar acciones extremas y la persecución de supuestos seres sobrenaturales. Hoy en día la historia de Arnold Paole es una ventana fascinante al pasado que muestra cómo en una época de ignorancia y miedo, la frontera entre la vida y la muerte se mezclaban con lo desconocido y lo inexplicable. A través de su relato entendemos mucho mejor el contexto histórico y cultural que alimentó uno de los mitos más perdurables y universales, el vampiro. Ahí les va la tercera historia. Y esta es la historia de Przemysław, sucedida en Polonia en 1700. En una aldea cercana a Dansk, las prácticas antivampiro tomaron formas inusuales. Durante una excavación arqueológica se descubrieron múltiples tumbas con un detalle singular: ladrillos introducidos a la fuerza en la boca de los cadáveres. Esta práctica tenía un propósito específico. Se creía que ciertos muertos, insatisfechos o malditos, regresaban a devorar a los vivos o a propagar enfermedades. El ladrillo era un símbolo de cierre absoluto, una forma de sellar la boca, la vía de entrada y salida de energía o esencia vital, y de impedir que el muerto comiera el alma de los vivos. En la región de Pomerania, en la actual Polonia, cerca de la histórica ciudad portuaria de Dansk, se encuentra una aldea llamada Przemysław, que durante los siglos XVII y XVIII vivió una época marcada por el miedo y la superstición relacionada con los muertos y su posible regreso. Lo que hoy parece un misterio arqueológico, en ese entonces era una amenaza palpable que alteraba la vida cotidiana de sus habitantes. La creencia popular en la región sostenía que ciertos muertos no se mantenían en descanso, sino que regresaban de sus tumbas para atacar a los vivos, chupándoles la sangre o devorándolos literalmente. Este miedo no era exclusivo de Przemysław. Era una época extendida en muchas comunidades de Europa del Este, donde las enfermedades inexplicables, las muertes repentinas y la falta de entendimiento sobre procesos naturales se atribuían a fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, lo que hizo particular a Przemysław fueron las pruebas arqueológicas que dejaron huellas indelebles del pánico colectivo. En varias tumbas descubiertas durante excavaciones y obras en la aldea, arqueólogos encontraron un fenómeno llamativo, que eran los cadáveres con ladrillos dentro de la boca. En algunos casos, el ladrillo estaba roto o mordido, lo que indicaba que el cuerpo aparentemente había intentado liberar su boca para morder a los vivos. Este hallazgo llamó la atención de expertos en folclore y arqueología, quienes reconocieron en estos ladrillos un signo tangible de las prácticas antivampiro de la época. El ladrillo en la boca funcionaba como un símbolo y una barrera física. Se creía que colocando un objeto pesado dentro de la boca del cadáver se impedía que éste pudiera abrirla para morder o hablar, acciones asociadas con el regreso del muerto en forma de vampiro o espíritu maligno. Esta práctica era parte de una serie de rituales destinados a proteger a la comunidad de la supuesta amenaza de los no muertos. Pero, ¿por qué ladrillos? ¿Por qué en la boca? La explicación, aunque enraizada en la superstición, tiene una lógica interna.
Los ladrillos eran elementos comunes, pesados y difíciles de expulsar, y colocarlos en la boca impedía que el cadáver atacara a los vivos, al menos según la creencia popular. Además, el acto mismo de colocar un ladrillo en la boca era un ritual que servía para tranquilizar a los vivos, afirmándoles que habían hecho todo lo posible para contener la amenaza. Estas tumbas con ladrillos mordidos son hoy una evidencia arqueológica inusual, pero valiosa, que permite entender cómo los miedos y creencias influyeron directamente en la manera de tratar a los muertos. Se puede decir que el ladrillo mordido se ha convertido en uno de los signos arqueológicos más claros de las prácticas antivampiro en Europa. El miedo a los vampiros no era solo un cuento para asustar a los niños. Era una realidad que podía transformar las costumbres funerarias y las relaciones sociales. Las comunidades, en especial las rurales y aisladas, vivían en un constante estado de alerta frente a las muertes repentinas y los eventos extraños. La idea de que un familiar o vecino pudiera levantarse de la tumba para hacer daño era aterradora y demandaba acciones concretas. En Przemysław, como en muchas otras aldeas de la región, las muertes inexplicables se atribuían a la actividad de los vampiros. Los síntomas clásicos, como la anemia o la pérdida inexplicable de fuerza, se relacionaban con las mordidas y ataques nocturnos. Por ello, los rituales funerarios incluían no solo un ladrillo, sino también estacas clavadas en el corazón, decapitaciones y entierros en lugares específicos para evitar que los muertos se levantaran. Estos rituales eran realizados con la participación de toda la comunidad y en ocasiones bajo la supervisión de sacerdotes o figuras religiosas que trataban de mediar entre la superstición popular y la doctrina oficial. La Iglesia Católica, aunque generalmente condenaba estas prácticas, en muchos casos toleraba estas medidas como forma de calmar el miedo colectivo y evitar disturbios sociales. La arqueología moderna ha confirmado que estas creencias tuvieron un impacto tangible en la forma de enterrar a los muertos. En Przemysław, la presencia de ladrillos en la boca de los cadáveres es una prueba palpable de que el miedo a los vampiros no solamente estaba en la mente de los vivos, sino que moldeó las prácticas funerarias de manera concreta y duradera. A veces estas evidencias pues las podemos entender como la mezcla de temor, desconocimiento y necesidad de control, que llevó a las comunidades enteras a desarrollar estrategias para proteger su integridad y la de sus familias de lo que consideraban una amenaza real y presente. La historia del ladrillo mordido es en última instancia un reflejo del instinto humano para dominar lo desconocido, aunque para ello haya que recurrir a medidas que hoy nos parecen extremas o totalmente irracionales. Así, Przemysław se convirtió en un caso emblemático para los estudiosos del folclore y la arqueología, un testimonio material de la historia de la superstición europea y un recordatorio de cómo el miedo puede dejar marcas profundas, no solo en la cultura, sino también en la tierra misma. Siguiente historia, chicos. Y esta historia viene de Venecia, Italia, y fue sucedida en 1576. Durante una excavación en una fosa común de víctimas de la peste bubónica en la isla de Lazareto Nuovo, un equipo de arqueólogos describió que había encontrado el esqueleto de una mujer con un ladrillo incrustado en la boca. Se trataba de un entierro cuidadosamente realizado, lo que descartaba un acto impulsivo o caótico. La fosa común tenía decenas de cadáveres,
Pero este caso resaltó inmediatamente. En pleno siglo XVI, Venecia vivía uno de sus capítulos más oscuros y terroríficos, que fue la llegada de la peste bubónica, conocida también como la Muerte Negra, que arrasó con miles de vidas y sumió a la ciudad en una paranoia colectiva. En 1576, durante una excavación en un cementerio destinado a las víctimas de esta epidemia, los arqueólogos encontraron un hallazgo que revela el miedo ancestral y las prácticas desesperadas de una sociedad al borde del colapso. Entre los restos de los numerosos cadáveres enterrados en fosas comunes, destacó un cuerpo en particular, que fue el de una mujer que había sido enterrada con mucho cuidado, pero con un ladrillo forzado entre sus dientes. Este detalle, aparentemente macabro, llamó la atención de los investigadores, quienes comenzaron a indagar el porqué de esta práctica tan inusual y reveladora. La peste bubónica, que había llegado a Venecia desde Asia y se extendía rápidamente por Europa, provocaba muertes masivas y un miedo irracional entre la población. Las explicaciones científicas sobre la transmisión de la enfermedad aún no se conocían. La teoría de los miasmas, que en realidad es un aire corrupto que transmitía el contagio, era la más aceptada, pero también la superstición y las creencias populares jugaban un papel fundamental en la interpretación de la tragedia. Entre estas creencias se encontraba la idea de que los vampiros eran responsables de propagar la peste. Se pensaba que los muertos, especialmente aquellos que no habían sido enterrados correctamente o que habían llevado una vida pecaminosa, podían levantarse de sus tumbas para contagiar a los vivos. Así la peste, pues no era solamente un castigo divino o un fenómeno natural, sino también el resultado de una maldición sobrenatural, una amenaza de ultratumba que hacía que las muertes como que revivieran a los fallecidos y regresaran para infectar a los sobrevivientes. Por esta razón, en muchas partes de Europa y Venecia, que no fue la excepción, pues se aplicaban medidas extraordinarias para impedir que los cadáveres pudieran volver a la vida y propagar toda esa enfermedad. La colocación de ladrillo o piedra en la boca del difunto eran uno de estos rituales, que como ya les contaba en historias anteriores, pues se supone que se concebía para poder bloquear la boca y evitar que el espíritu o el cuerpo pudiera morder o hablar, que eran las acciones que se asociaban con el vampirismo y la transmisión de la peste. El hallazgo del cuerpo de la mujer con un ladrillo en la boca, pues es una muestra tangible de esta creencia. Los arqueólogos observaron que a pesar de que el enterramiento fue cuidadoso, el ladrillo fue colocado con fuerza, incluso forzado entre los dientes, evidenciando el miedo y la urgencia con que se actuaba para proteger a la comunidad. Este acto, más allá de su componente práctico, tenía un simbolismo poderoso. Era una forma de poner límites a la muerte y de afirmar que aunque el cadáver fuera víctima de la peste, no podía convertirse en una amenaza activa para los vivos. Era un intento desesperado de controlar lo incontrolable, la muerte y la enfermedad. Además del ladrillo, en otras partes de Europa, como ya también les comenté, se encontraban prácticas pues igual de bizarras, como decapitarlos, clavarles estacas, enterrarlos boca abajo. Y todas estas prácticas respondían al mismo miedo colectivo y al deseo de mantener a raya a los muertos activos. En el contexto de Venecia, en 1576, pues evidentemente era una ciudad que estaba en medio de una pandemia. Estos rituales pues también tenían una función social importante, porque ayudaban a calmar la ansiedad de la población y a crear una sensación de control y seguridad, aunque fuera falsa, aunque fuera ilusoria.
La comunidad necesitaba creer que podía protegerse, y estas medidas rituales eran una forma de hacerlo. El miedo a los vampiros, como causantes de la peste, refleja también cómo las sociedades interpretan la crisis de salud pública en términos de culpa, castigo y peligro sobrenatural. Antes de que la medicina moderna pudiera explicar las causas reales de las epidemias, las explicaciones mágicas y religiosas ofrecían un marco para entender lo incomprensible. Hoy en día, este hallazgo arqueológico en Venecia es un testimonio del impacto profundo que tuvo la peste en la psique colectiva y en las prácticas funerarias. El ladrillo en la boca de la mujer es una evidencia física que conecta la superstición con la historia, recordándonos que el miedo a la muerte y a lo desconocido ha moldeado culturas y tradiciones por siglos. Además, este caso ilustra la importancia de estudiar no solo los restos humanos, sino también los contextos culturales y sociales en los que se produjeron las muertes. Cada piedra, cada objeto colocado en una tumba, pues cuenta una historia que va más allá de la persona. Revela cómo una sociedad enfrenta el terror, la pérdida y la incertidumbre. Así, el cuerpo de aquella mujer enterrada en Venecia con un ladrillo en la boca, pues no solo sería un símbolo de la peste, sino también un reflejo del miedo ancestral a los muertos que no descansan, al poder de la superstición y al intento humano de poner orden en medio del caos. Este descubrimiento ha inspirado investigaciones y debates en la arqueología, la antropología y la historia de las religiones, enriqueciendo nuestra comprensión sobre cómo las epidemias afectan no solo la salud física, sino también las creencias, las prácticas culturales y la estructura social. En conclusión, el caso del cuerpo con el ladrillo en la boca en Venecia de 1576 nos muestra que en tiempos de crisis extrema, la humanidad recurre a todo tipo de recursos, racionales o no, para poder enfrentar el miedo a la muerte y al contagio. Nos recuerda que detrás de cada tradición, por más extraña que parezca, hay una historia profunda de supervivencia y resistencia ante lo desconocido. Y esta es la siguiente historia. Y esto sucedió en Myslenice, en Polonia, hace no mucho, 2008. En tiempos recientes, las creencias del pasado siguen emergiendo bajo la tierra. En una excavación en Myslenice, al sur de Polonia, se descubrió un conjunto de tumbas medievales con características perturbadoras. Algunos esqueletos estaban decapitados. Otros tenían estacas de hierro incrustadas en el torso. Pero el hallazgo más impactante fue de un esqueleto con una hoz colocada sobre el cuello. En 2008, una excavación arqueológica en Myslenice, que es un pequeño pueblo en el sur de Polonia, reveló un hallazgo que sorprendió tanto expertos como locales. Un conjunto de tumbas medievales con signos evidentes de rituales destinados a prevenir el regreso de los muertos. Este descubrimiento, situado en una región rica en historia y tradiciones folclóricas, puso de manifiesto cómo las creencias en vampiros y otras criaturas de ultratumba seguían moldeando las prácticas funerarias siglos atrás. La zona donde se encontraron estas tumbas había sido un cementerio activo durante la Edad Media, época en la que, como ya les comentaba, el miedo a los muertos pues estaba profundamente arraigado en la cultura popular del este de Europa. En Myslenice, al igual que en otras localidades cercanas, la superstición y las tradiciones religiosas
coexistían en una mezcla que definía la forma en que la comunidad enfrentaba la muerte y lo desconocido. Durante la excavación, los arqueólogos descubrieron cuerpos con mutilaciones post-mortem significativas y altamente simbólicas. Algunos cadáveres habían sido decapitados. Este método pues se utilizaba para evitar que el difunto pudiera levantarse y caminar entre los vivos. La decapitación era una medida bastante drástica, pero muy común en regiones donde la creencia en el vampirismo era fuerte. En este contexto, separar la cabeza del cuerpo se consideraba un sello definitivo contra el retorno del muerto. Otros cuerpos presentaban estacas de hierro, en este caso era hierro, no madera, clavadas en el pecho o en el corazón. Y esta práctica también es uno de los rituales antivampiros más conocido y emblemático, que incluso en las películas se muestra. Ya que se creía que atravesar el corazón del muerto con una estaca impedía que su alma o cuerpo pudieran moverse y atacar a los vivos. Estas estacas, que generalmente eran de madera y en otras menos usuales eran de hierro, se supone que tenían la supuesta capacidad de repeler a los espíritus malignos y eran colocadas con precisión y fuerza para garantizar que el difunto permaneciera inmóvil. Uno de los hallazgos más inquietantes y singulares fue el cuerpo con una hoz colocada cuidadosamente sobre el cuello, como si esta arma tuviera la capacidad de esperar a que el muerto se levantara para cortar su cabeza. Este detalle es especialmente simbólico y representa un nivel avanzado de ritualización y terror hacia la idea del muerto que se levanta por sí mismo. La hoz, al estar situada en esta posición, sugería una especie de mecanismo autoejecutable. Si el cuerpo intentaba levantarse, solito se iba a degollar con la hoz, asegurando su incapacidad para salir de la tumba y poder atormentar a los vivos. Este tipo de práctica es bastante rara, pero ha sido documentada en diversas culturas con creencias similares en los muertos vivientes. La hoz, pues, es un símbolo de la muerte y la cosecha. Se convierte aquí en un instrumento preventivo, un guardián silencioso que protege a la comunidad de la amenaza invisible que representaban los supuestos vampiros. El conjunto de tumbas y estos rituales revelan el profundo miedo que las comunidades medievales sentían frente a la muerte y al posible regreso de los difuntos. Era una época en la que la medicina no podía explicar las causas de las enfermedades ni las muertes, y la superstición ofrecía respuestas fáciles, aunque aterradoras. Además, estas prácticas reflejan cómo la sociedad intentaba mantener un control simbólico sobre la muerte y el más allá, a través de medidas tangibles. El enterramiento ritualizado con estacas, decapitaciones y armas simbólicas como la hoz formaba parte de un sistema de protección colectivo que involucraba a toda la comunidad en la defensa contra el más invisible. Desde un punto de vista antropológico, estos rituales pueden ser vistos como un intento de manejar el miedo colectivo, donde el acto físico de mutilar a un cadáver o colocar objetos específicos en la tumba tenía el poder de calmar la ansiedad y prevenir el caos social. Si el miedo al vampiro era real y peligroso, entonces las prácticas funerarias debían ser igualmente contundentes. El hallazgo de Mislenice también ayuda a entender que estas creencias no eran solo supersticiones aisladas, sino que se integraban en un complejo entramado cultural que influía en la religión, la medicina popular y las estructuras sociales. Las comunidades medievales se enfrentaban la muerte no solo como un fenómeno biológico, sino como un evento con consecuencias espirituales que podían extenderse más allá de la tumba. Actualmente los restos exhumados en Mislenice están bajo estudio en varias universidades europeas,
donde expertos en arqueología, antropología y folclore intentan reconstruir la mentalidad y las costumbres de aquella época. Los estudios forenses han confirmado que los cuerpos no mostraban señales de violencia durante su vida, lo que indica que estas mutilaciones eran realizadas exclusivamente después de la muerte como medidas meramente preventivas. La importancia de este hallazgo radica no solo en los datos arqueológicos, sino en la ventana que se abre para comprender cómo el miedo a lo desconocido y la necesidad de protección moldearon las prácticas funerarias de aquel lugar. El caso de Mislenice se suma a otros similares en la región que demuestran la prevalencia del mito del vampiro y las repercusiones sociales y culturales. En conclusión, la excavación en Mislenice no solo descubrió tumbas y cuerpos con señales de rituales antivampiro, sino que también nos habla del alma de una sociedad medieval que luchaba por protegerse del miedo y del misterio que rodeaba a las muertes. La hoz sobre el cuello, las estacas, las decapitaciones, son testimonios silenciosos de un pasado donde la frontera entre la vida y la muerte era un territorio frágil y temido. Estos 5 casos, chicos, separados por tiempo y geografía, comparten un mismo núcleo emocional: el terror. El terror a que la muerte no sea definitiva. En una época en que la medicina era rudimentaria y las epidemias devastaban comunidades enteras, el regreso de los muertos, pues no era solo un miedo simbólico, sino la posibilidad que debía prevenirse con todos los medios disponibles en aquel momento. Los rituales pueden parecer hoy en día salvajes y absurdos, pero responden a una lógica de supervivencia, a una necesidad visceral de proteger la vida, o al menos lo que quedaba de ella. Estos relatos siguen vivos no solo en libros y excavaciones, sino en el inconsciente colectivo, que en ciertos rincones del mundo aún tiembla cuando se habla de tumbas abiertas o cuerpos incorruptos. Ahora, en el siguiente bloque, vamos a explorar testimonios que son muy actuales, que revelan cómo estas creencias han sobrevivido hasta nuestros días, tomando nuevas formas en un mundo moderno, pero no menos supersticioso. Pónganme en los comentarios qué es lo que están sintiendo acerca de este caso de la necrópolis de vampiros de Celakovice, porque me parece bastante interesante el hecho de que solamente en Europa, y específicamente en Europa central y del este, se haya presentado con tanta fuerza este fenómeno. ¿Por qué en América, o por qué creen que en América no hubo este boom, este furor de vampiros? ¿A qué se deberá que en el continente americano los vampiros simplemente no figuran dentro del folclore popular? Y vámonos a los testimonios. Ana es una habitante de Celakovice y cuenta un poquito acerca de su historia. Y dice así: yo viví en Celakovice toda mi vida. Mi abuelo me contaba historias que jamás me borraron. No eran cuentos para asustar niños, eran advertencias. Él decía que su propio padre había participado en un ritual contra un vampiro y que no era el único en el pueblo. Tenía 7 años cuando mi hermana mayor murió. Fue de repente,
de una fiebre fulminante cuando la pequeña falleció. Tenía 15 años. Nadie supo qué la mató. El médico dijo que fue infección, pero mi abuela no le creyó. Una noche me desperté y vi por la ventana que se dirigían al cementerio. Eran varios hombres y mujeres del pueblo. Llevaban palas, lámparas, sogas y una estaca. Al día siguiente mi abuela me dijo, «Ya está en paz». Nadie hablaba de eso, pero años después, cuando removieron unas tumbas viejas para ampliar el cementerio, vi el ataúd de mi hermana. Estaba abierto y su cráneo estaba entre sus pies. No dije nada. Tenía miedo de ellos y de ella. A veces todavía sueño con mi hermana. No cómo era cuando vivía, sino cómo estaba en esa tumba. Creo que algunos muertos se quedan aunque hagas todo para detenerlos. Siguiente testimonio. Y este es de una persona llamada Tomás, descendiente de un curandero. Y cito, mi bisabuelo era el sabio del pueblo, un hombre que sabía cuándo un muerto era peligroso. Recuerdo las historias que me contaba, que a veces el olor a flores marchitas venía acompañado de un frío insoportable, que por la noche se oían golpes en las paredes de las casas sin explicación. Una vez, un joven que murió en circunstancias extrañas fue exhumado. Mi bisabuelo y un grupo de aldeanos realizaron el ritual. Decapitaron el cuerpo, le pusieron ajo y una estaca en el pecho. Decía que si no hacían eso, el chico volvería a caminar y las desgracias caerían sobre la aldea. No sé si creerlo, pero la aldea tuvo una paz relativa durante y después de eso, hasta que la peste golpeó de nuevo. A veces pienso que el miedo era lo único que nos protegía de cosas peores. Testimonio número 3. Y este viene de parte de Elena, una arqueóloga que trabajó en Tselakovice. Y cito, cuando comenzamos las excavaciones, no imaginamos lo que encontraríamos. Los cuerpos mutilados, los cráneos separados y las piedras en las bocas melaron la sangre. Pero más me impresionó la documentación encontrada en archivos antiguos. Había registros de ceremonias realizadas por el pueblo, instrucciones sobre cómo tratar a los no muertos. Entrevisté a ancianos que aún recordaban relatos transmitidos por generaciones. Para ellos, esto no era un cuento, era la realidad con la que vivían. Trabajar allí fue aterrador y fascinante a la vez. Sentía como si el pasado no quisiera dejarse desenterrar, como si las tumbas aún estuvieran vivas. Testimonio número 4. Y este viene de parte de un historiador local llamado Karel. Y cito, mis investigaciones me llevaron a descubrir que la historia colectiva sobre los vampiros de Tselakovice era tan poderosa que moldeó la cultura del pueblo por siglos. En archivos olvidados encontré cartas y relatos que hablaban de gente desaparecida, de enfermedades inexplicables y de muertos que caminaban.
Un documento describía a un hombre que fue enterrado con un hacha sobre el pecho. La comunidad creía que si volvía, se degollaría a sí mismo. Es difícil imaginar cómo ese miedo pudo gobernar vidas y decisiones durante tanto tiempo. Estos relatos, aunque parezcan irracionales, hoy fueron la realidad para muchas familias en el pasado. Relato número 5. Bueno, testimonio. Y esta viene también de otra habitante actual de Tselakovice llamada Ivana. Y cito: aunque han pasado siglos, el miedo no desaparece del todo. Mi abuela siempre me decía que no me acercara al cementerio de noche, que el suelo ahí guarda secretos que no quieren ser descubiertos. Una vez, hace unos años, escuché ruidos extraños cerca de una tumba antigua. No había nadie alrededor, solo el viento y algo más. Desde entonces siento que hay ojos que me miran cuando paso cerca. La gente del pueblo evita hablar del tema, pero todos saben que los muertos no descansan en paz aquí. ¡Guau, chicos! ¿Qué opinan acerca del caso de la necrópolis de los vampiros? Ya habíamos hablado de vampiros anteriormente en una emisión que tuvo bastante éxito, lo recuerdo perfectamente. Los vampiros siempre a la mayoría de la gente nos ha causado mucha fascinación, porque aparte, pues, digamos que la industria cinematográfica se encargó en ciertos momentos de explotar el tema casi hasta el hartazgo. Ya habíamos hablado en aquella ocasión acerca del origen de los vampiros y toda la parafernalia que rodea a estos seres. Pero ahorita ya estamos hablando de un caso muy específico, en este caso, pues Tselakovice, que para los que van llegando apenas, pues se trata de la necrópolis de los vampiros, que fue descubierta por arqueólogos que en su momento excavaron y se dieron cuenta que en esta población específicamente tenían rituales bastante específicos para poder contener a los muertos que volvían a la vida de cierta forma y que buscaban alimentarse de la sangre de los vivos, y lo que hacían para poder contener y frenar que estos no muertos salieran a atormentar a la población. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta el tema de los vampiros? ¿Es algo que les causa fascinación? ¿Ya les parece que ya son temas muy trillados, muy hablados, muy explotados por todas partes? ¿Qué opinan? ¿Les gustan las historias de vampiros a ustedes? Yo les voy a ser sincera, yo no soy tan fan del tema de los vampiros, pero esta historia en particular de Tselakovice sí se me hizo un tema digno de platicarlo, porque pues ya se trata como de una situación muy particular, rituales muy específicos que se llevaban a cabo en estos lugares, y simplemente el hecho de que fuera un hallazgo arqueológico, pues también me causa bastante interés. Y vamos ahorita que ya casi estamos terminando la emisión, voy a saludar a todos los que van llegando. Rogelio Rodríguez dice: hola, disculpa, voy llegando, pero me quedaré. No te preocupes, Rogelio, muchas gracias por estar aquí.
Te recuerdo que este capítulo y todos los de la hora macabra y perturbador los subo a mi canal de YouTube para que si no alcanzaste a escuchar toda la emisión, puedas escuchar el capítulo completo cuando lo suba a la plataforma de YouTube, ¿vale? Christopher Iván Moreno. Good. Muy bien, Chris. Hola, bienvenido. Alejandro Uber, muy buenas noches, bienvenido. Jorge, muy buenas noches. Raulito, buenas noches. Víctor, Raúl Maya, Everardo, Miguel, muchísimas gracias por estar aquí este domingo inusual en el que estoy haciendo la emisión que no hice ayer. Espero que les haya gustado, sobre todo porque pues básicamente ya estamos en la recta final del programa, pero espero les haya gustado. Traté de hacerlo un poco más temprano para que no les toque desvelarse porque mañana es día de trabajo. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos con el final? Cuando hablamos de vampiros, es fácil pensar en colmillos afilados, capas negras y castillos góticos. Obviamente también es fácil refugiarse en la imagen romántica que el cine y la literatura pues han perpetuado durante siglos. Pero lo que descubrimos esta noche en la hora macabra pues es bastante distinto. Es una historia tejida con huesos, miedos y rituales. Una historia donde los vampiros, pues no son personajes de ficción, sino parte del legado funerario y cultural de Europa. Los hallazgos en Celakovice y otras regiones como Polonia, Serbia, Hungría o Italia no son invenciones literarias, son tumbas, cuerpos, símbolos y hasta objetos. Son ladrillos metidos en la boca de los muertos, hoces estratégicamente colocadas, estacas y decapitaciones cuidadosamente ejecutadas. Son en definitiva una arqueología del miedo, un miedo tan profundo, tan visceral, que llevó a las personas a modificar el entierro mismo de sus seres queridos. Porque el temor no era que los muertos se fueran, sino que más bien volvieran. En muchos de los casos que abordamos, los rituales no se realizaban por malicia, sino por amor. Una madre que coloca una piedra sobre el pecho de su hijo fallecido no lo hace porque lo odia, sino porque teme verlo sufrir o causar daño. Las comunidades buscaban protegerse entre sí y también a los que se iban. Se trataba de asegurar el descanso eterno, de evitar que el alma quedara atrapada en un limbo violento, reclamando una justicia imposible. En esa lógica, lo macabro se convierte en ternura y lo salvaje en cuidado. La persistencia del mito del vampiro tiene raíces mucho más hondas de lo que solemos creer. Antes de que Bram Stoker escribiera Drácula, antes de que Hollywood encontrara oro en los colmillos de Bela Lugosi o Christopher Lee, ya había campesinos desenterrando cadáveres. Ya había supersticiones corriendo de boca en boca, de generación en generación. El vampiro no nació en Transilvania, nació en la desesperación humana, en la imposibilidad de aceptar la muerte como final, en la necesidad de explicar lo inexplicable. Epidemias, muertes súbitas, pesadillas recurrentes, cuerpos incorruptos, desapariciones y hasta delirios. Cuando no había respuestas científicas, la imaginación y el miedo llevaban al vacío. Pero lo perturbador no es solo la creencia en vampiros. Lo verdaderamente inquietante es lo mucho que estas ideas han perdurado. En zonas rurales de los Balcanes y Europa del Este, aún hoy existen prácticas funerarias que buscan proteger a los vivos de los muertos. Ajos, monedas,
estacas, incluso hojarasca bendita en los ataúdes. En algunas regiones de Rumanía y Bulgaria se han reportado exhumaciones clandestinas realizadas en los años 2000. Casos como el de Tselakovice no son leyendas medievales, son parte de un terror que aún late bajo tierra. Y ese terror tiene nombre, tiene formas, tiene rituales. Es un miedo estructurado, lógico, sistematizado. No se trata de una superstición vaga. Se trata de un conjunto de creencias coherentes que dictan cómo enterrar, cuándo sospechar, a quién temer y cómo protegerse. Por eso los hallazgos arqueológicos son tan reveladores. Cada ladrillo en la boca, cada hoz en el cuello, es una frase escrita en el idioma de los vivos para comunicarse con los muertos. Es una forma de decirles no regreses. Resulta fascinante y al mismo tiempo aterrador cómo estas prácticas resurgen incluso cuando la ciencia moderna intenta imponer una visión racional del mundo. Algunos dirán que son resabios de la ignorancia, pero quizás no sea tan simple. Tal vez sea que por más explicaciones que tengamos, seguimos siendo seres profundamente temerosos de lo invisible. La medicina moderna puede diagnosticar enfermedades, pero no puede curar el miedo a soñar con un muerto querido que regresa noche tras noche. La psicología puede explicar los traumas, pero no calma al niño que despierta gritando porque vio a su abuelo fallecido sentado al pie de su cama. En muchas de las historias que les conté esta noche hay un patrón doloroso. El retorno del muerto se percibe como una invasión, como si su descanso hubiera sido interrumpido o su voluntad no hubiese sido respetada, como si algo quedara pendiente. Y en ese algo está la raíz más humana del mito, que es la culpa. Quizás le fallamos al difunto, quizá no lo lloramos como se debía, quizá murió con dolor, con rabia, con miedo. El vampiro no siempre es un monstruo. A veces es el reflejo de nuestros errores. Por eso nos perturban los cementerios. Por eso evitamos hablar de la muerte. Por eso ciertas tumbas antiguas parecen susurrarnos algo, aunque nadie lo diga en voz alta. Porque sabemos que por más concreto que le pongamos encima, por más tierra o rituales que intercalemos, el miedo sigue ahí, silencioso, palpitando. Y esta noche parece lejana. Si creen que eso sucedía en tiempos oscuros, en aldeas remotas, entre gente sin educación, piénsenlo 2 veces. Miren las películas que más nos atraen, las novelas más leídas, las series más comentadas. Vampiros, zombies, espectros. Seguimos obsesionados con el muerto que regresa. Y lo más inquietante es que en algún rincón del subconsciente colectivo aún creemos que puede suceder. Porque el mito del vampiro no se alimenta de sangre, se alimenta de ausencia, de dolor, de culpa y de misterio. Y mientras existan esas emociones, el vampiro seguirá entre nosotros. Esta noche, en la hora macabra, no solo desenterramos tumbas, desenterramos los miedos más profundos de una civilización. Miedos que no se iban con el amanecer. Miedos que exigían rituales, sangre y silencio. Porque para muchas culturas, los muertos no se quedaban quietos. Había que atarlos, perforarlos, decapitarlos.
Y aún así, el temor persistía. Tselacovitze es solo un punto en el mapa del horror. Pero en ese pequeño pueblo checo, la lucha contra los muertos fue tan real como las guerras o las pestes. Allí la frontera entre el mito y la realidad se desdibujó en cada tumba profanada, en cada piedra en la boca de un cadáver, en cada estaca atravesando un pecho sin vida. Hoy, siglos después, seguimos fascinados y aterrados por esas historias. Tal vez porque en el fondo todavía tememos que los muertos no se queden donde deben estar. Los invito a seguirme en mi canal de YouTube, donde estarán disponibles todas estas emisiones de La Hora Macabra y Perturbador. Al terminar la transmisión, en comentarios de esta transmisión, les voy a poner el link directo a mi canal de YouTube o incluso en mi muro de Facebook está el código QR para que si lo quieren escanear y quieren escuchar este y todas las emisiones anteriores de La Hora Macabra y Perturbador, puedan echarle un vistazo y puedan escuchar las emisiones con los temas que a ustedes más les interesen. De una vez les digo que mi canal de YouTube aparece como Kaboom, con K de kilo y B de burro, O, podcast. Y también, por supuesto, pueden disfrutar de mi contenido en mi canal de WhatsApp. Si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror, ahí también me encuentran como Kaboom. Así que hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar y nosotros estamos para escucharlos. Y así cerramos esta emisión de La Hora Macabra, pero les dejo una advertencia. Si alguna vez caminan de noche y sienten un escalofrío, si les parece escuchar pasos detrás de ustedes en silencio, si sueñan con alguien que ya no está y despiertan con el cuerpo helado, no lo ignoren. Tal vez no sea un sueño. Tal vez, solo tal vez, no todos los muertos descansan en paz. Hasta entonces, buenas noches o lo que queda de ella. Y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!